irnos a la pausa. Ya nos acompaña aquí en Caché Noticias Abel Gómez, presidente de la FENACOTIP. ¿Cómo está, señor Gómez? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos hoy. Buenos días para usted, buenos días para todos los panelistas y para todos los radioescuchas de esta prestigiosa emisora. Muchísimas gracias por estar aquí hoy en Caché Noticias, luego de la extensa reunión del día de ayer, en la que estuvieron por varias horas con el presidente Guillermo Lasso y varios de sus ministros. Según publica el ministro de Transporte, Marcelo Cabrera, se terminó la jornada con una extensa reunión junto al presidente Guillermo Lasso y los transportistas. Aseguró que están trabajando sin descanso sobre las acciones para la focalización de subsidios a los combustibles para este sector. Ha dicho que el diálogo prima, pero ustedes fueron ya con una hoja de ruta que se había establecido luego de 7 semanas en mesas de diálogo, ¿verdad? ¿Qué pasó con esa hoja de ruta? Primero queremos expresar un saludo a todos los ecuatorianos y también a todos los transportistas de las diferentes modalidades. En mi caso, el transporte interprovincial, a su dirigente, un saludo cordial y decirles a ustedes en contestación a su pregunta, la transportación, cuando tuvo por primera vez reunido con el señor presidente de la República todas las modalidades, de luego, el presidente pidió que se forme una comisión de 3, máximo de 5, para que representen y puedan estar en la mesa de los diálogos para solucionar no solo el tema, un tema que es el tema de los combustibles, los subsidios a los combustibles, sino todos los temas que verdaderamente vienen golpeando la economía del transporte y que por ende puede repercutir en el usuario. Basado a eso, creo que nosotros hemos tenido un trabajo bastante intenso. Por eso no hemos estado en contacto casi con la base, sino con atendiendo este tipo de reuniones con los ministros. Y ya por nuestro lado está culminado la etapa, por ejemplo, de la focalización. Nosotros hemos presentado la data, nosotros hemos contribuido con mucha información, hemos constatado con la ANT, hemos contactado con el SRI. De hecho, ya hay una cifra de 250,000 transportistas censados. Y bueno, la incertidumbre siempre aflorece. Primero creo que aquí tenemos que decirles de que esto no son reuniones para llegar a acuerdos. Estos son para generar una política pública que desde luego en cuestión al tema de la movilidad se solucionen para todos los ecuatorianos. O sea, ya basta de decir que los transportistas llegaron a acuerdos que presionan. No, creo que tenemos que ser responsables y eso lo dijimos desde el principio. Toda la transportación a nivel nacional, todos los que hacen movilidad, deben de tener compromiso por sacar adelante al país. Y en eso las federaciones nuestras están en ese camino. Basado en Ahora, esa situación, ajá, ustedes, disculpe que lo interrumpa, ustedes ya presentaron la data, señala 250,000 transportistas censados, se le ha presentado esta información a la ANT, al SRI, Finanzas también debería entonces ya empezar a trabajar para ver a quién realmente se le puede aplicar este beneficio o mantener el beneficio. Se habla de una factura. ¿Qué pasa? ¿Qué dice el Ministerio de Transporte? ¿Qué dice el presidente Lasso? Bueno, más allá de esta situación, recuerden que los decretos que se han venido firmando, especialmente el de la banda, que permite la subida mes a mes, dice que quienes se encargarán de aquello es el Ministerio de Energía, el Ministerio de Hidrocarburos, o sea, el Ministerio de Economía y Finanzas, de Transporte, desde luego, y todos aquellos que, lógicamente, para este tema tienen que opinar. Entonces, frente a esta situación, usted lo dijo claramente, hoy por hoy la información reposa en las manos del Ministerio de Finanzas porque es en ese ministerio que tiene que hacerse los cálculos económicos. Y segundo, hidrocarburos, que lógicamente es el que aplica la fórmula de cómo poder conectar este beneficio. Nosotros habíamos dicho que hay varias formas de focalizar y una de ellas que escogimos fue por intermedio digital. Es decir, con identificación a la placa y desde luego que finalmente cuando usted consume vaya directamente a la facturación. Con eso hay una situación de conexión que no va a permitir evasión ni permitir algún tipo de elemento que vaya a perjudicar o vaya a poner en peligro toda la seriedad que se le ha dado a este tema. ¿Y cuál Además, sería el precio del galón de combustible para los transportistas?
Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Esa es una situación, vuelvo a repetirle, que nosotros en este momento hemos entregado. Hoy por hoy estamos a 1.60. El ministro de Finanzas es el que tiene que dar una respuesta al tema. Pero también aquí hay algo importante que identificar y que todos tienen que conocer. Y esto es muy importante para los transportistas. Se había dicho que la banda del precio del combustible iba a 2.40, que iba a subir, que ese era el máximo de... ¿Por qué? Porque honestamente así está el decreto. Sin embargo, hay que dejarlo muy aclarado y a todos los transportistas. El precio internacional, que es con los que nos estamos basando en la actualidad, todos los combustibles, en el diésel precisamente nosotros tenemos un diésel Euro 2. Ese precio, el precio del Euro 2, ustedes hagan la investigación, a nivel internacional en ciertos países ya no se vende, es de mala calidad. Hoy día en el Ecuador se sigue vendiendo. Ese precio internacionalmente no pasa de 1.90. Por lo tanto, ya hay un techo para la transportación y para todo, que el diésel no puede subir porque el presidente ha dado su palabra que él no va a cobrar algo que en el precio internacional sea menor, que el precio será de acuerdo a lo que justamente debe de pagar el cliente. Entonces, frente a esto ya tenemos una identificación de 1.90. Ya tenemos esa identificación que el precio internacional es y de ahí no puede subir. Más allá de esto, tenemos un $1.60. Si nosotros consideramos que el $1.60 del Ministerio de Finanzas el día tendrá que pronunciarse, sería ese el precio el que en realidad debería de tener, o en su efecto lo que acordó la comisión. La comisión acordó un precio de julio, es decir, de 1.56. Ese sería. Entonces oscilan esto. Ahí hay que añadir una situación. Estos son simplemente parte del diálogo del día de ayer porque fue bastante extenso. El día lunes 2 de la tarde, 1 de la tarde, el presidente nuevamente nos recibe en el Carondelet para justamente terminar y afinar estos temas. Lógicamente, allí se darán noticias definitivas de acuerdo a lo que usted me está preguntando. El día lunes, entonces, habrá respuestas. Estamos conversando con Abel Gómez, presidente de la FENACOTIP. Mi compañero Carlos Acoto se suma a esta entrevista. Carlos, por favor, adelante. Muy buenos días, abogado Abel Gómez, qué gusto saludarlo. Solamente para que nuestra audiencia pueda entender, con el actual sistema de bandas, con el actual incremento de los precios de los combustibles, ¿cuál es la afectación al sector de los transportistas, en este caso de los inter e intraprovinciales que son representados por usted, para hacer cálculos? Bueno, en este momento nosotros teníamos el precio, de acuerdo al decreto, debería de haberse mantenido para la transportación en 1.03. Ese era el precio que veníamos pagando. Hoy, por no haberse dado el reglamento de focalización en el gobierno anterior, lamentablemente nos encontramos en esta encrucijada. ¿Qué es lo que hizo el gobierno anterior? Terminar simplemente con un decreto de bandas. Es decir, aplicando desde luego la situación de la subida paulatina mes a mes, desde julio del año 2020. Eso no era lo que el decreto, el 894, decía. Ahí se habló de hacer un nuevo decreto de subsidio, pero ese nuevo decreto de subsidio no existe explicando quiénes somos los beneficiados en este tema. Hoy, por esa situación, por no haberse permitido hacer ese reglamento, hoy día la transportación está pagando prácticamente 60 centavos más de lo que venía pagando, porque el diésel, según el decreto, quedaba en $1 por los precios internacionales, que el precio del crudo bajó. Entonces, frente a eso, era a $1 que quedaba el día y ahí arrancaba. Nosotros deberíamos haber quedado a $1, es decir, los sectores que en realidad se deberían de focalizar, como se decía en el decreto. Entonces, frente a esto, el 60% es el perjuicio que en este momento causa en ese elemento del diésel. Ojo, porque el diésel es parte de la estructura de costo del transporte, que también hay que hacer una aclaración. Recordemos que al transporte en su costo operativo, en su estructura de costo, en los costos variables, el diésel compone el 12%, impacta el 12%. ¿Eso qué significa? Que hoy por hoy, con la subida, imagínense, estamos a un 17% que nos está impactando en esa estructura de costo. Y como tenemos tarifa regulada, lógicamente está desbaratando toda la cadena de pago que tenemos que hacer.
agravada desde luego por la pandemia, porque hoy por hoy la ocupación nuestra es del 50%, máximo ha superado al 60%, es decir, la situación ha sido dura y sigue siendo dura para la transportación. En el marco de estas conversaciones que se mantienen con el gobierno nacional, para que la gente lo tenga muy claro, no se baraja la posibilidad que los pasajes aumenten, ¿verdad? Se van a mantener. Nosotros, el transporte interprovincial ha sido claro. Nosotros, nuestra línea primera no ha estado en situación tarifaria. Eso descartamos. Y si la situación de la focalización se da por el tema de diésel, nosotros no vamos a estar solicitando tarifa. Eso es muy claro, ese es el compromiso. Porque vuelvo a repetir, tenemos que irnos de a poco, desde luego, tratando de contribuir con el país en una, que salga adelante el país, desde luego, en una especie que le digo, de salir del estanco donde estamos en este momento. El Ecuador no tiene circulante. En este momento todavía no veo una reactivación. Esa reactivación será la que a nosotros nos señale cualquier tipo de petición, pero por ahora descartado totalmente. En el sector urbano sí tenemos que reconocer de que, y no es mi modalidad, por cierto, no, simplemente digo porque estoy en las conversaciones de una convención a nivel de toda la transportación. En el sector urbano, los alcaldes sí no han hecho nada por mejorar la situación tarifaria del urbano, y eso los tiene al sector urbano sumamente también desprotegido. El sector turístico, ustedes ven, no hay clases, el escolar, no hay clases. Lamentablemente ese sector está sumamente pegado. Hoy por hoy, la nueva ley de tránsito, hay algunos beneficios para las modalidades, y dentro de ellos, por ejemplo, para el urbano, para el pesado, ya existe un piso tarifario que se llama, que desde luego eso les va a ayudar a hacer cálculos, desde luego, para que puedan salir de sus temas. Sin embargo, esas son situaciones paralelas a lo que estamos discutiendo con el tema de la focalización. Usted ha dicho que el próximo lunes hay una nueva reunión con el presidente de la República, Guillermo Lasso, en Carondelet, y que ahí es probable que hayan nuevas definiciones, o más bien definiciones. ¿Han barajado la posibilidad de sentar fechas? Es decir, ¿cuándo podría entrar en vigencia esta focalización? ¿Podría ser este mismo año, en el último trimestre quizás? Fue justamente por lo cual se dio la siguiente reunión. Tal vez algo mal en manifestar desde mi persona particular el tema. Fui el que emocionó al presidente que nosotros necesitamos fecha, necesitábamos cifras, topes y desde luego tiempos. Entonces, cuando yo digo tiempo es que hasta cuándo va a darse la focalización, en qué precio es la focalización y adicionalmente cuándo se implementa. Entonces, esas tres cosas, lógicamente, el presidente en su cadena o entrevista que tuvo en días pasados, habló de que 60 días se necesita, porque la consultora que se ha contratado para prácticamente poner a punto todo este sistema, porque la focalización no es una cosa fácil, es una cuestión que requiere demasiada información, mucho cuidado, intervención de varios departamentos, porque Contraloría está encima. Entonces, lo que menos se quiere es que aquí se vaya a prestar para especulación. Por eso decimos que nosotros los transportistas no queremos llegar a acuerdos, no, nosotros lo que queremos definitivamente es como que se genere una solución para todo el país, y dentro de ellos los sectores lógicamente queden adecuadamente cumpliendo lo que tienen que cumplir. Por eso le decía, esta reunión se generó justamente por estas incógnitas que el día lunes definitivamente el presidente ha pedido que va a dar respuesta. Uno de los temas que genera preocupación, abogado Gómez, es la posibilidad que este nuevo sistema para la focalización de subsidios a los transportistas sea manipulable, es decir, que se utilice para pasar a gatos por liebres. ¿Qué va a hacer la FENACOTIP para evitar que eso ocurra, para no darse un tiro en el pie? Bueno, yo creo que esa situación es la que mayor cuidado se le ha puesto. Definitivamente con la identificación de la placa, con la situación de la facturación,
y con el tema del galonaje que tiene que dársele, porque esto no es abierto. Si Abel Gómez tiene un bus, pues lógicamente, de acuerdo a su permiso de operación, de acuerdo a esos kilómetros de recorrido que hace en el trabajo, en las cooperativas, hay un cuadro de trabajo que se llama, que se distribuye para que cada bus cumpla su ruta, su frecuencia. Lógicamente le da un número de kilómetros al mes. Ese número de kilómetros se multiplica por los galones que diariamente usted consume en ese trabajo. Eso es lo que usted tiene asignado como cupo, es decir, tantos galones dentro de un mes, y que dentro de eso tiene un precio y que va dirigido a la placa del vehículo que legalmente está ya constatada con la Agencia Nacional de SRI y desde luego Hidrocarburos. Eso es lo que la consultora en este caso va a precisar. Nosotros ya hemos pasado la información, pero recuerde, pasar la información va de nosotros hacia la ANT, pues lógicamente es una situación muy frágil. O sea, lamentablemente el sector público no se puede manejar si no es contratado y desde luego verificado. Y esa verificación es que esta consultora contratada va a dar. Para cerrar esta entrevista, pero no menos importante, es necesario conocer. Sabemos que hay predisposición al diálogo, que las conversaciones avanzan por buen camino, pero ¿qué pasa si los transportistas no tienen una decisión que está en el marco de sus expectativas? ¿Volverían a la paralización? Bueno, yo descarto categóricamente que el país tiene que entrar a paralizaciones. Yo más bien pido de que tenemos que contribuir con la salida que este país necesita. Yo soy un dirigente de la transportación y mis compañeros me dicen basta y vamos directamente a un paro. Yo siempre les digo a los compañeros, siempre estas medidas serán para cuando no se escuche. En el gobierno anterior hicimos una medida que fue una suspensión de actividades que ustedes la conocen, pero es porque no hubo respuesta. Nunca se hizo lo que hoy estamos nuevamente exigiendo, que se cumpla con el reglamento de focalización, que se cumpla con el tratamiento del sector financiero hacia los compañeros transportistas. Es decir, cuando usted no tiene oído, cuando un presidente nunca lo recibe en un periodo, a la transportación nuestra nunca la recibió el presidente de la República, solamente la llamó a dos mesas de trabajo cuando se vino la situación de la accidentabilidad para pacto de seguridad vial, que nunca se cumplió el famoso pacto de la seguridad vial, solamente nos oprimieron a nosotros. Y el segundo fue para la situación cuando se generó la pandemia. 2 veces nos llaman a una mesa de trabajo para disponernos. Nunca hubo un diálogo. Este presidente que hoy está, ya tenemos 3 veces reunidas con varias horas de trabajo, porque hay muchos problemas. El sector de la transportación y todos los sectores económicos, en esta situación que está atravesando el país, hay muchos problemas que se han generado y que tienen que ir calculándose bajo un solo pozo, que yo le llamo el yacimiento, que es el Ministerio de Finanzas, es la plata que existe, de ahí se tiene que distribuir para todo un problema. Mire, con la amenaza de la salud, hoy por hoy tenemos que otra vez estar en zozobra sobre la situación de las restricciones. Legalmente el Ministerio de Finanzas, con los pocos recursos que llegan, hoy día no hay exportaciones, las exportaciones están por debajo. Créditos internacionales, hay que ir recuperando la confianza. Y eso, afortunadamente, sí lo hay, lo ha manifestado el presidente, que se han bajado el riesgo país, se ha bajado, y que en este momento las líneas internacionales son los que van a reflejar estos temas para la transportación y para los diferentes sectores. Entonces, esto requiere un poco de tiempo, son apenas 2 meses y días que tiene el presidente, entonces en este momento esa es la comprensión que tenemos. Por eso decimos, compañeros, hay que tener un poco de paciencia, entendemos la dureza que está sucediendo en el sector, pero vamos a tratar de hacer lo posible de que mitigue ese impacto para tratar en lo posible de sacar adelante el país.